verso 17, que textualmente dice, amén. ¿Todos están ubicados? Amén. Necesitamos que todos estén ubicados, los que hayan traído sus Biblias. Si alguien no trajo su manual, sea la Biblia, ahí está en pantalla, o si tiene una aplicación de la Biblia en su celular, ahí también puede buscar. Amén. Lo importante es que no nos quedemos ninguno sin leer la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor, hermanos, que su palabra santa corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Oremos, soberano Señor Jesús. Te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Háblanos. Hemos venido para escuchar tu voz, oh bendito Salvador. Edifícanos en tu palabra santa, mi Cristo amado Señor. Redarguye nuestras conciencias, oh Dios mío. Si te hemos faltado y algo malo hemos hecho, Señor, bendice tu pueblo, cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pónganse incómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos. Es una bendición en esta mañana que el Señor nos ha concedido el poder reunirnos como estamos en este día, en familia. Amén. Y las cosas van pasando. El asunto de la pandemia con sus variantes, ello va, hermanos, pasando, porque el Señor también ha hecho promesas para su pueblo, para cada uno de sus hijos, que nada tocará nuestras moradas. Bien, hermanos, hoy, Red de Familia, culto muy especial, último domingo de cada mes. El tema es la formación espiritual en el hogar. La formación espiritual en el hogar. Y estaremos hablando de la importancia de la iglesia doméstica. O sea, la iglesia que está compuesta en cada hogar por papá, mamá e hijos. Y que no es algo nuevo. En los anales de las Sagradas Escrituras, a través de la historia, hermanos, encontramos esa experiencia maravillosa de lo que es la iglesia doméstica integrada por el núcleo familiar. El texto que acabamos de leer nos arroja mucha luz al respecto.
Todos sabemos que Timoteo era un joven. Y muy joven, por cierto, él es nombrado para ser pastor de una de las congregaciones nacientes allá en el Asia Menor. Sabemos que Timoteo, sus padres, el padre era griego, su madre era hebrea, era judía. Y seguramente que no era fácil para su madre la educación de su hijo al saber que tenía un padre que, según vemos en las Sagradas Escrituras, nada se dice de él con respecto a asuntos de carácter espirituales en lo que concierne a los caminos del Señor Jesucristo. Pero hay algo muy importante, hermanos, y es que esta mujer, siendo judía, juntamente con su madre, se preocuparon en la buena crianza espiritual de su hijo Timoteo. Y cuando leemos el capítulo 3 de la segunda carta que el apóstol Pablo envía a este joven, está hablando de lo que es el carácter de los hombres en los postreros días, hablando de lo que es la impiedad, de lo que es la maledicencia en aquellos que no conocen al Señor o que habiéndole conocido se apartaron de los caminos del Señor Jesucristo. Y al final del capítulo 3, Pablo dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres engañan y a la vez también son ¿qué? Engañados. Porque se están engañando a sí mismos. Y eso es lo que sucede actualmente. Hay quienes empezaron el camino de Cristo de una manera correcta, pero llegaron otros movimientos, llegaron otras denominaciones, llegaron otras personas con otra clase de pensamientos, filosofías, creencias, y aquellos que en un momento determinado se consideraban estar firmes en la fe, de pronto tambalearon. ¿Y qué pasó? Se fueron. Son engañadores y a la vez se han engañado a sí mismos. Y ahí que Pablo exhorta a Timoteo, como está exhortando en esta mañana a la familia aquí en Gaitán: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué hemos aprendido nosotros, hermanos, de todos aquellos pastores que han pasado por esta congregación? Hemos aprendido a vivir lo que es la vida cristiana. Hemos aprendido lo que es la sana doctrina. Hemos aprendido a amarnos los unos a los otros como el Señor Jesucristo nos ha amado. Y si esto lo hemos aprendido, entonces no hay cabida para que nos desviemos de este camino. Porque claramente, dice Pablo, no solamente lo hemos aprendido, sino que también hemos sido persuadidos. Amén. Hemos sido persuadidos, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo aprendió y fue persuadido porque su madre y su abuela le enseñaron el camino del Señor Jesucristo. Y ahí la importancia de mantener la iglesia doméstica, o sea, nuestros hijos, hermanos, a la altura
de las demandas que el Señor exige a través de su palabra. Y mira el testimonio que Pablo está dando al respecto. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Por eso tenemos un eslogan. ¿Cómo qué? Como lo dice la escritura. Timoteo aprendió como lo dice la escritura. Porque su madre y su abuela le enseñaron a Timoteo los caminos del Señor como lo dice la escritura. Igualmente la exhortación para nosotros en esta mañana con respecto a la orientación y formación de nuestros hijos en el camino espiritual es conforme lo dice la escritura. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es lamentable, hermanos, es doloroso en estos tiempos que inclusive niños tan pequeñitos, de tan escasa edad, en lugar de estársele enseñando coros, recitándole versículos de la palabra de Dios, porque aún todavía ellos no saben leer. ¿Están pegados de qué? De un celular. Ustedes han visto de pronto en Facebook pasar allí una imagen de un niño que está pequeñito, por ahí de escasamente 1 o 2 añitos, y de pronto el papá le quita, le pega esa hinchichada tan tremenda. ¿Sí lo han visto? ¿Han visto eso, hermanos? Ahora, el asunto no solamente es que si lo han visto, sino que si usted está en esa condición, ha corregido al niño. ¿Ah? Aquí vemos, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, pero resulta que en nuestra niñez, nuestros casi párvulos, o sea, niños de 1, 2, 3 añitos, saben manejar un celular mucho mejor que lo puede manejar un adulto. Sí, señor. Lo maneja mucho mejor que lo maneja un adulto. ¿Y qué tal que ese niño meta el dedo donde no debe meterlo? ¿Ah? ¿Hacia dónde entonces lo estamos dirigiendo? Pero aquí vemos un niño llamado Timoteo en formación espiritual, aprendiendo desde su niñez, desde su infancia, las sagradas escrituras, y de él, cuando fue llamado por Pablo para que lo acompañara en los viajes misioneros, hermanos, dieron testimonio de Timoteo como un joven de valores, como un joven firme, parado, cimentado en la roca. Y la segunda parte del texto dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Será que nuestra conciencia nos está gritando que estamos en estos momentos haciendo mal, que no estamos realmente cumpliendo la misión como padres en formar la iglesia doméstica en cada hogar? Pero aquí el Señor nos habla claramente, hermanos. Y sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
el domingo anterior, hace 8 días, un culto maravilloso. Cuando mi esposa invitó a los niños, decía yo, ¿y dónde están los niños? Pero una cosa fue al momento en que se comenzó la motivación, comenzaron a salir niños y adolescentes, jóvenes, de todas las bancas, y eso parecía como desgranando maíz. Amén. Esa cantidad de niños y de adolescentes, jóvenes, por quienes oramos. Amén. Y estábamos diciendo que esos niños, hermanos, son ya parte de la iglesia. No es la futura iglesia. No es la futura iglesia. Ellos ya son miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque están en formación, están en desarrollo. Y en la medida que nosotros vayamos cuidando de ellos, orientándolos, ellos van obteniendo el conocimiento de lo que es la sana doctrina, de aquello, lo que es el bautismo, la santificación, la obra del Espíritu Santo, la venida del Señor Jesucristo. Y en lugar de irse hacia el mundo, se van cada día, ¿qué? Adhiriendo más y más a la iglesia. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y no solamente hay que, hermanos, mirar ese momento, continuar con el trabajo. Es asunto de continuar con el trabajo. Porque así las Sagradas Escrituras nos lo enseñan. El proyecto de vida para nuestros hijos debe ser moldeado con base a los principios bíblicos judeocristianos. Proverbios capítulo 1, el verso 1 al 9. Vamos a mirar allí. Amén. En Proverbios capítulo 1, el verso 1 al verso 9, ¿qué nos está diciendo? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios, los dichos, las enseñanzas, los postulados. ¿De quién? De Salomón, hijo de David. Continuamos. Y sigue diciendo, ¿para qué esos proverbios? ¿Para qué esa enseñanza? ¿Para qué esos dichos? Dice, para entender sabiduría y doctrina. Eso fue lo que hicieron la madre y la abuela de Timoteo, y eso es lo que usted y yo debemos hacer con nuestros hijos y también con nuestros nietos. No hay que esperar para que ellos sean ya mayorcitos de 5 o 7 años para empezar el trabajo espiritual con ellos. Ese trabajo se comienza aún desde ¿dónde? Desde antes de nacer. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Estamos hablando de la iglesia doméstica y continúa diciéndonos, para recibir consejo de prudencia. Amén. Mire, hermanos, que hay una labor grande, hay una tarea de mucha responsabilidad. No dejemos que nuestros niños se entretengan ahí con el celular, con el computador. Dejémoslo ahí, quietecito, y yo me voy a mis quehaceres. Aquí vemos al proverbista enseñándonos una lección trascendental para nuestras vidas con respecto a la importancia de la enseñanza para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Si usted y yo hiciéramos un análisis de cada una de esas palabras, hermanos, sacaríamos de ahí una gran lección que podría durar hasta 1 o 2 o más horas.
Porque si usted va a hablar de prudencia, sobre prudencia es mucho lo que hay que hablar. Si vamos a hablar de justicia, mucho es lo que hay que hablar de justicia. Si vamos a hablar de juicio, mucho es lo que hay que hablar de juicio. Si vamos a hablar de equidad, mucho es lo que hay que hablar de equidad. Amén. Por eso, hermanos, no podemos encasillarnos. Es que yo no tengo palabra para mis hijos. Y por eso es que lo entretengo más bien a través de los medios de la informática. Y continúa Salomón diciéndonos, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y así sucesivamente, hermanos, los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios está siendo dirigido ¿a qué? A la enseñanza de nuestros hijos. Amén. Estamos calladitos. Gloria a Dios. Amén. Por eso estamos hablando de la formación espiritual de nuestros hijos. Hay varios tópicos. Primero, el padre como sacerdote en los tiempos patriarcales. Amén. Seguramente que Adán, y no vemos en las escrituras, que Adán hubiese hecho una revan con sus 2 muchachos y con los otros hijos más que en el matrimonio hubieron. No lo vemos. Pero sí uno de ellos, llamado Abel, entendió que en él existía el pecado inherente, o sea, heredado de su papá y de su mamá, por cuanto ellos habían desobedecido a la voluntad del Señor. Y entendió también que para poder solucionar el problema de ese su pecado, podía hacerlo a través de un sacrificio cruento. Por eso encontramos en la Escritura que siendo Abel ganadero, pastor de ovejas, tenía sus rebaños, venía y sacrificaba lo mejor de su rebaño al Señor, y el Señor se agradó de su ofrenda. ¿Por qué? Porque de una manera no la entendemos ahora, la entenderemos en el momento en que se lo preguntaremos al Señor, porque Abel estaba haciendo lo que hizo, pero agradó. Y esa sangre que derramaba aquel animal fue acepta delante del Señor, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Amén. Abel entonces aprendió de sus padres lo que sus padres en un momento le enseñaron o le dijeron. Nosotros estábamos en el Edén, en comunión santa con el Eterno, pero un día desobedecimos, fuimos arrojados, fuimos echados del Edén. Ahora hemos sufrido las consecuencias, ustedes la están sufriendo. Y Abel sacrifica al Señor holocausto. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por eso estamos hablando de que el Padre es un sacerdote en los tiempos patriarcales. Noé, después de que sale del arca, ¿qué es lo primero que Noé hace? Como patriarca, ¿qué es lo primero que él hace? Levanta altar al Eterno, reúne a sus 3 hijos, a sus 3 nueras, a su esposa, levanta las manos al cielo, sacrifica holocausto, agrada al Señor esa ofrenda, hermanos, y el Señor hace un pacto con Abraham. Amén.
hace un pacto con Abraham. Y señal de ese pacto es el arco iris, un símbolo de lo que es la paz. Amén. Un símbolo de lo que es la paz. Pero allí vemos a Noé intercediendo, orando, clamando, también por quienes, por sus hijos, porque esas tres parejas les correspondía repoblar nuevamente el mundo. Todos sabemos que los moradores habían muerto por causa del diluvio, solamente quedó Noé con su familia. Les correspondía entonces repoblar el mundo. Amén. Pero allí encontramos a un hombre que justo, a un hombre íntegro, porque el mismo Señor dio testimonio de Noé como tal. Dios podía haber destruido inmediatamente cuando lo pensó. Él se arrepintió en lo más profundo de su ser el haber hecho al hombre, pero observando entonces vio que en medio de tanta podridumbre había un hombre que justo, recto, dispuesto, y a él escogió para ser el predicador de esa generación. No es el sacerdote, usted y yo somos los sacerdotes del Dios Altísimo en cada uno de nuestros hogares. Si miramos allá en Job capítulo 1, el verso 1 al verso 5, podemos observar a este varón de Dios también, justo e íntegro delante del Señor, como él se presentaba continuamente delante de Dios, intercediendo por sus hijos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre que perfecto y recto. Estamos hablando de la iglesia doméstica, de lo que debe ser esa iglesia en estos tiempos de tanta podridumbre. Recordemos que en estos días estábamos diciendo que el Señor dice que usted y yo somos la sal de la tierra y que la sal conserva de pudrición. En medio de esta generación contumaz y rebelde, aquí está esta iglesia como sal. Amén. ¿Para qué? Para conservar, para preservar. Y esta iglesia debe ser lo que dice la Escritura cuando colocan como ejemplo el testimonio de estos hombres. El caso de Abel, que aún su sangre continúa hablando. El caso de Noé, ahora el caso de Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y apartado del mal. Hay que leer, hay que escudriñar las Escrituras tal como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y continuamos en el caso de Job. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10 en total. No era fácil, porque la crianza de hijos a través de todos los tiempos de la historia no ha sido fácil. Ahí nomás vemos a Isaac y a Rebeca, que eran 2 muchachos, Jacob y Esaú, y mire los problemas tan serios que se presentaron. Estos eran 10. Y dice que su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre prosperado. Amén.
Y nosotros tenemos la bendición del Señor, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Y dice el verso 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba, hermanos, ¿qué dice? De mañana, a alegar con la mujer, a gritarle para que le despachara pronticamente la coca para el trabajo, ¿ah? A tratarla de greñuda, insípida, ¿ah? Que no servís para nada. ¿Qué dicen? Dice claramente, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba Job de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán pecado. No los estaba juzgando, no los estaba condenando. Él como padre sabía que la naturaleza humana es débil, pero tampoco se dormía sobre los laureles sin hacer nada por ellos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos, hermanos? ¿Dónde están nuestros hijos en estos momentos? ¿Ah? Allá los de Job estaban en sus convites, estaban en sus fiestas porque celebraban sus años. Seguramente estaban borrachos, él no estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Job estaba haciendo lo que tenía que hacer como padre. Amén. Intercediendo, clamando, orando. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía que todos los días. No era un asunto temporal, lo hacía todos los días. Pero desafortunadamente, hoy en día, muchos creyentes, no todos, algunos, con problemas muy serios en el hogar. Y entonces están buscando de iglesia en iglesia quién es la directora del ministerio de intercesión. Y están pidiendo oración y ponen a los demás a orar y ellos bien tranquilos, frescos como si nada. Somos nosotros los llamados, hermanos, tal como el ejemplo que estamos viendo. Por eso, el altar, la religión en el tiempo de los hebreos, en aquella época, se centralizaba grandemente en torno, hermanos, alrededor de la familia, sobre el cual los animales sacrificados se ofrendaban a Dios. Ahora, no es asunto de irnos a degollar la gallina que tengamos allá en la casa, sino que debemos presentarnos nosotros mismos como ofrenda, ¿como qué? Como sacrificio vivo en el altar de santidad al Señor de la gloria. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos hacer de nuestras vidas un altar. ¿Qué hizo Abraham? En Génesis capítulo 12 y el verso 8 observemos este otro ejemplo. El ejemplo de fe, el ejemplo de confianza, el ejemplo de perseverancia. Cuando Abraham fue llamado, cuando a él le fue revelado ese nombre del omnipotente, porque él era, ¿qué, hermanos? Pagano. Él era pagano, adoraba dioses extraños,
de en medio del paganismo, el Eterno lo llamó para hacer de Abraham una nación grande y a la vez su nombre santo fuese conocido en medio de todas las naciones del mundo. ¿Y qué hizo Abraham? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Amén, plantó su tienda, teniendo a Betel al oriente y a Jai a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué hizo? Y edificó allí que altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. E invocó. Antes no lo había hecho. Recibió el llamado, pero el Señor le fue revelando sus propósitos. El Señor le va revelando a usted los propósitos que Él tiene para con su familia, para con sus hijos. Usted ve que a su niño le gusta de pronto tocar guitarrita. Que su niño coge las ollas de la casa y comienza a tocarlas hasta hundirlas. A ser un baterista para el Señor. Que su niño de pronto, tipo 4 o 5 años o menos, lo ve doblegado de rodillas o lo ve con una mesita y con la Biblia y queda hasta ronquito dándole gloria al Señor. Cultívele eso, hermanos. No solamente le diga, ay, tan lindo el niño, ay, tan hermoso el niño, ay, no, mire que allí con la actitud que el niño tiene es porque él está haciendo una imitación de lo que ha visto en usted. Cultívele eso. Amén. Vaya cultivándoselo paulatinamente. Y llegará a ver sus niños sirviendo al Señor. Ahora no quiero decir de que sirviendo al Señor que tiene que ser un pastor, que tiene que ser un misionero. Si lo es, si llega a ser, gloria a Dios por ello. Pero qué belleza verlos, hermanos, en los caminos del Señor. Sirviéndole al Señor con sus vidas. Amén. Ahí Abraham nos está, hermanos, dando también ese ejemplo. Por eso encontramos a Pablo retomando la experiencia de aquellos, que debe ser la experiencia de nosotros, la vivencia. De ahí la importancia, hermanos, de la educación espiritual en el hogar. Y hay un contexto, y mucho hemos oído hablar de ese contexto. Grandes predicaciones, grandes enseñanzas del mismo. Allá en Deuteronomio capítulo 6, el verso 20, se habla acerca de ello. Miremos allí una reunión familiar, porque es muy importante, hermanos, provocar en el hogar esa clase de reuniones. Amén. Tomar esa iniciativa. Que es que estoy muy cansado, que es que estoy muy cansada. Ahora se está usando mucho la palabra estrés, que estoy muy estresado, y entonces el uno arranca por un lado, el otro arranca por el otro arranca por el otro, cada uno en su alcoba tiene su televisión, se tira a sus altas horas de la noche, otros ya en el computador, otros allá en el celular. Pero allí encontramos una reunión familiar. Amén. Que esa clase de reunión familiar debe prevalecer. Yo en estos días que vino a visitarme el hijo de España, la niña, ella venía con una, ¿cómo se dice? Una inquietud de saber quién era su abuelo, qué había sido su abuelo, y comenzó a preguntarme.
cómo había iniciado mi noviazgo con la abuela y comenzó por ir muy más preguntoncita y muy avispada. Y gracias a Dios la niña está siendo formada en un hogar cristiano, tiene 8 años y ella canta especiales, predica, ella es lo que ha visto y lo que siente en su corazón. Y los niños hay que aprovecharles eso, hermanos. Aquí vemos una reunión familiar, dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Es una pregunta que ellos, papi, mami, yo quiero saber usted por qué es cristiana pentecostal. ¿Qué quiere decir pentecostal? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Quién soy yo? Yo veo que usted ora, que usted lee la Biblia, que me llevas al culto, a veces a regañadientas, pero me llevas y yo voy en obediencia. Pero yo quiero saber mucho más de esto. Quiero tener conocimiento del significado de esto. Hasta dónde esto realmente puede afectarme a mí de una manera positiva en mi vida. Y comienza entonces y dice, entonces dirás a tu hijo, mire que el papá comenzó a narrarle una historia. Amén, una historia. Por eso, hermanos, en la Biblia encontramos una gran cantidad de historias que podemos narrársela a los hijos, y cada una de esas historias trae una lección para nuestras vidas. Amén. La historia de Abraham, sus orígenes, la historia de Jacob, la historia de Esaú, la historia de David, la historia de Salomón, la historia de Cristo. Amén. Lo que pasa es que hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo. Aún todavía tengo el recuerdo en la casa, en mi biblioteca, de lo que llamábamos en esa época las barajas bíblicas y el pan de cada día, unas cajitas así, y las jugábamos a preguntas y respuestas, y había ocasiones que me corchaban a mí los hijos. Preguntas y respuestas. Qué bueno tomar esa buena costumbre. Amén. Pregunta y respuesta a través de lo que se llama la barajita bíblica. ¿Cuántos manejaron la baraja bíblica? Amén. Y en ella aprendimos mucho. Allí vemos entonces a este padre de familia respondiéndole al hijo: nosotros éramos tiempo pasado siervos de Faraón en Egipto, siervos, esclavos. 430 años, oh hijo mío, estuvimos esclavizados en Egipto. Y seguramente que este padre le contó a su hijo cómo llegaron a Egipto, por qué llegaron a Egipto, qué sucedió en Canaán para que descendiesen a Egipto, quién los recibió allá en Egipto. Amén. Es que hay mucho que contar, hermanos. Hay mucho que contar. Somos la iglesia del Señor. Pero resulta que teniendo tanto que contar, hermanos, dedicamos el tiempo a otras cosas. Y aún peor, hasta al chismorreo. A comentarios del hermano, de la hermana. Pero aquí vemos, comienza a narrar la historia y dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Igualmente nosotros, si esto es el contexto de la historia de un pueblo conocido como Israel, puede ser entonces la historia tuya y la historia mía. Hijo, yo antes esclavo era del pecado, arrastrado allá en el mundo,
en el vicio, en la droga, en el sexo, en la idolatría, sirviéndole ¿a quién? Al príncipe de las tinieblas, al Dios de este siglo, al faraón de este mundo, cuyo nombre es el diablo o Satanás. Pero de allí el Señor me sacó, de allí el Señor me libertó, de allí el Señor me ha hecho su hijo. Y es por eso, hijo mío, que yo soy lo que soy, un cristiano converso, amante del Señor Jesucristo, y deseo con toda mi alma que tú también llegues a ser hijo de Dios. Amén. Y sigue diciendo la historia. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Comenzó, hermanos, a hablarle de qué, de las señales, de las plagas. Amén. Comenzó a hablarle acerca de lo que fue el camino que el Señor abrió en el mar. Aleluya. Entonces, hermanos, hay mucho que contar a nuestros hijos. Al nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Entonces, por eso la educación, la enseñanza, la instrucción de la ley para los hijos era estricta. No era una opción en Israel, era estricta. No era una opción. Hoy en día, lamentablemente, la educación espiritual de nuestros hijos se ha convertido en una opción. Si quiere va y si no quiere, también va. Y entonces nos lavamos las manos como Poncio Pilato en aguas de inocencia y venimos donde el pastor y le decimos: pastor, ¿qué hago con este muchacho? ¿Qué hago con esta muchacha? Es que se me ha zafado de las manos. Y entonces el pastor le pregunta: ¿y cuántos años tiene su hijita? ¿Cuántos años tiene su hija? No, tiene 5 años. ¿Ah? Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Que el muchacho de 5 años, 6, 8, 10 años le haga un berrinche en la casa, que porque no quiere venir al culto. No lo va a obligar, no le va a pegar, le va a enseñar. Amén. Le va a enseñar a amar al Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, cuando leemos en Deuteronomio 4:9, miramos lo que allí nos está diciendo Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué han visto nuestros hijos en el hogar? Su conciencia misma le dirá qué han visto los hijos en el hogar. Ahí está. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Sé diligente para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Que han visto de quién? De papá y de mamá. Un padre, una madre que abnegados, dedicados, consagrados, amorosos, cariñosos. Amén. Porque el hijo aprenderá lo que ve ¿dónde? En la casa. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos. Óigalo bien. Las enseñará ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que esto se transmitirá de generación en generación. Amén. Se transmitirá de generación en generación. Hemos tenido conocimiento y la historia
del cristianismo contemporáneo. Hablando de un cristianismo contemporáneo, pudiéramos decirlo siglo XVII al siglo XX, alrededor de unos 300 años de familias, padre y madre, que conocieron al Señor en su época, al no haber televisión, ni haber métodos anticonceptivos, ni haber nada, ni aborto, ni nada de todas esas cosas. Eso eran familias grandes, hasta de 10 y 15 hijos. Misioneros en esas condiciones, misioneros con toda esa recua de muchachos. ¿Ah? ¿Pero qué? Hermanos, hacían eso porque con toda esa muchedumbre, 10, 15 muchachos, con eso comenzaban a formar la iglesia doméstica. Con eso comenzaban a formar la iglesia, la congregación. Y lo más importante es que a la medida que esos muchachos iban creciendo, resultaban ser esposas de evangelistas, de grandes misioneros, de grandes pastores. Amén. Se tiene conocimiento de eso. Familias numerosas cuyos padres cristianos los enseñaron los caminos del Señor, y esas familias llegaron a ser prominentes en el cristianismo en los últimos 3 siglos de la historia misma de la cristiandad. Amén. Pero es cuestión, hermano, ¿de qué? Es cuestión de dedicación. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso ahí está: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia. Por eso, hermanos, en esta mañana llevemos esta lección en nuestro corazón, llevémosla en nuestras vidas. Hay un contexto que lo narramos en Deuteronomio, pero es la vivencia de cada uno de nosotros. Vamos a empezar este año, hermanos, vamos a empezar este año con tanto ánimo. Hay mucho ánimo en los ministerios, qué bendición. Hay muchas ganas de trabajo. Si Escuela Dominical ha mostrado todo ese interés por los niños, si la juventud ha demostrado todo ese interés por los jóvenes, hermanos, nosotros como padres vamos a mostrar todo ese interés por nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno. Dios les bendiga.